Ven, sígueme, 2019. Lección número 7. Juan 2 al 4, correspondiente del 11 al 17 de febrero de 2019. Se titula Os es necesario nacer de nuevo. En una celebración de boda en Caná, Cristo transformó el agua en vino, un acontecimiento que Juan describió como principio de milagros. Un acontecimiento que Juan describió como principio de milagros. Lo leemos en Juan 2, el versículo 11, lo siguiente. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Esto es verdad en más de un sentido. Si bien fue el primer milagro que Jesús efectuó públicamente, también puede simbolizar otro milagroso acontecimiento, el proceso por el cual nuestro corazón se transforma y comenzamos a ser más como nuestro Salvador. Este milagro que se realiza durante toda la vida comienza con la decisión de seguir a Jesucristo para cambiar y vivir una vida mejor por medio de Él. Finalmente, este cambio puede llegar a ser tan completo que una de las mejores maneras de describirlo es nacer de nuevo, como leemos en Juan, el capítulo 3, el versículo 7, que dice: No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Aunque el renacimiento es tan solo el comienzo del camino del discipulado, las palabras de Cristo a una mujer samaritana en la fuente nos recuerdan que si continuamos por esta senda, el Evangelio llegará a ser finalmente una fuente de agua dentro de nosotros, que brote para vida eterna. Leemos en Juan 4, el versículo 14, lo siguiente: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que brote para vida eterna. Como subtítulo, El poder de Jesucristo me puede cambiar, correspondiente a Juan 2, los versículos del 1 al 11. Al leer cómo el Salvador transformó el agua en vino, en Juan 2 del 1 al 11, ¿qué aprende acerca del poder que tiene Cristo para transformarle? A continuación leeremos Juan 2, los versículos del 1 al 11, que dice lo siguiente. Y al tercer día se celebraron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y también fueron invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, mujer? Aún no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él os diga. Y había allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos. En cada una de ellas cabían 2 o 3 cántaros. Y Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Y cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, el maestresala llamó al novio y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están satisfechos, entonces el inferior, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Este principio de milagros hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué aprende acerca del poder que tiene Cristo para transformarle? Medite un momento. Aprenderá más si considera las perspectivas de las diversas personas que estaban allí, tales como María, los discípulos y otros más. ¿De qué modo pudieron haber vivido el milagro esas personas? Podría comparar lo que aprende sobre los milagros con lo que le enseñó Jesucristo a Nicodemo, en Juan 3, del 1 al 8, que dice lo siguiente. Y había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo,
un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres maestro que ha venido de Dios, porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere, y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. También podríamos comparar lo que aprendemos sobre los milagros con lo que le enseñó Jesucristo a la mujer en el pozo. Leemos en Juan 4, los versículos del 3 al 26, que dice lo siguiente: dejó Judea y se fue otra vez a Galilea, y era menester que pasase por Samaria. Llegó pues a una ciudad de Samaria, que se llamaba Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar algo de comer. Y la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Respondió Jesús y le dijo: si conocieses el don de Dios y quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla, y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brote para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga acá a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, pero vosotros decís que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. Le dijo la mujer: sé que el Mesías ha de venir, el cual es llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Como subtítulo: debo nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Correspondiente a Juan 3, los versículos del 1 al 21. Cuando Nicodemo vino a conversar con Jesús en privado, él era un observador cauteloso. Sin embargo, más adelante, él defendió a Jesús públicamente, como se lee en Juan 7, los versículos del 45 al 52, que dice lo siguiente:
Y los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le trajisteis? Los guardias respondieron: nunca ha hablado hombre alguno así como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche y que era uno de ellos: ¿juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye y se entiende lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Como leímos, Nicodemo defendió a Jesús públicamente y se unió a los creyentes en el entierro del Salvador, como leemos en Juan 19, los versículos del 38 al 40, que dice lo siguiente: después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero en secreto, por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo permitió. Entonces fue y se llevó el cuerpo de Jesús. Y vino también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias, como es costumbre sepultar entre los judíos. ¿Qué enseñanza se encuentra en Juan 3, del 1 al 21, la anécdota que leímos acerca de cómo nacer de nuevo, que puede haber inspirado a Nicodemo en aquel momento a seguir a Jesús y a nacer de nuevo? ¿Qué enseñanza se encuentra en esa lección? Medite un momento. El profeta José Smith enseñó: el nacer de nuevo viene por medio del Espíritu de Dios, mediante las ordenanzas. ¿Qué funciones desempeñaron su bautismo? Nacer de agua, como dice en Juan del 3 al 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y la confirmación: nacer del Espíritu, como leemos igual en Juan 3:5, que es el nacer de nuevo. ¿Qué está haciendo para continuar con el proceso de cambio? Leemos en Alma 5, del 11 al 14, lo siguiente: he aquí, os lo puedo decir, ¿no creyó mi padre Alma en las palabras que se declararon por boca de Abinadí? ¿Y no fue él un santo profeta? ¿No habló las palabras de Dios y las creyó mi padre Alma? Y según su fe se realizó un potente cambio en su corazón. He aquí, os digo que todo esto es verdad. Y he aquí, él predicó la palabra a vuestros padres, y en sus corazones también se efectuó un potente cambio, y se humillaron, y pusieron su confianza en el Dios verdadero y viviente. Y he aquí, fueron fieles hasta el fin, por tanto fueron salvos. Y ahora os pregunto, hermanos míos de la iglesia, ¿habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis recibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experimentado este potente cambio en vuestros corazones? También leemos en Mosías 5, el versículo 7, que dice: ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él. Porque he aquí, hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre. Por tanto, habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. También leemos en Mosías 27 los versículos del 25 al 26, que dice: y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombres y mujeres, toda nación, tribu, lengua y pueblo, deban nacer otra vez. Sí, nacer de Dios,
ser cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimidos por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas, y así llegan a ser nuevas criaturas, y a menos que hagan esto de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. También se recomienda leer Salvación dentro de los temas del Evangelio en topics.lds.org, y también el discurso Os es necesario nacer de nuevo, por el elder David Abednar, en la Liaona de mayo de 2007. Como subtítulo: El Padre Celestial muestra su amor por mí mediante Jesucristo, correspondiente a Juan 3, los versículos del 16 al 17. El elder Jeffrey R. Holland, del Quórum de los 12 Apóstoles, enseñó: la primera gran verdad de toda la eternidad es que Dios nos ama con todo su corazón, alma, mente y fuerza. ¿De qué modo ha sentido usted su amor mediante el don de su Hijo, Jesucristo? Medite un momento. La Santa Cena proporciona un tiempo para reflexionar en el amor de Dios y en el don de su Hijo. ¿Qué himnos le ayudan a sentir ese amor? ¿Qué puede hacer usted para que la Santa Cena sea un momento más significativo? Se recomienda ver el video del coro del Tabernáculo Mormón cantando Asombro me da, o bien cantarlo junto con su familia. Este lo puede ver en www.lds.org. Como subtítulo: ¿Es Dios un espíritu? Correspondiente a Juan 4:24. Tal como leímos anteriormente este versículo, algunas personas pueden sentirse confundidas por la declaración de Jesús de que Dios es un espíritu, como leímos en Juan 4:24 anteriormente. La traducción del profeta José Smith de este versículo nos da una importante aclaración, al decir: porque a los tales Dios ha prometido su espíritu. Esto se ve en Juan 4:24 y específicamente la nota A al pie de página. La revelación moderna también enseña que Dios tiene un cuerpo de carne y huesos. Lo leemos en Doctrina y Convenios 130, el versículo del 22 al 23, que dice lo siguiente: El Padre tiene un cuerpo de carne y huesos, tangible como el del hombre, así también el Hijo, pero el Espíritu Santo no tiene un cuerpo de carne y huesos, sino es un personaje de espíritu. De no ser así, el Espíritu Santo no podría morar en nosotros. El hombre puede recibir el Espíritu Santo, y éste puede descender sobre él y no permanecer con él. También podemos leer en Génesis capítulo 5 los versículos del 1 al 3, que dice lo siguiente: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó, y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. También leemos en Hebreos 1 los versículos del 1 al 3, que dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por medio de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, quien, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Como subtítulo: Cristo me ofrece su agua viva,
correspondiente a Juan 4, los versículos del 7 al 26. ¿Qué habrá querido decir Jesús cuando dijo a la mujer samaritana que quien bebiere del agua que Él ofrece no tendrá sed jamás? ¿En qué sentido es el Evangelio agua viva? Uno de los mensajes del Salvador a la mujer samaritana fue que la manera en que adoramos es más importante que donde adoramos. Lo dice en Juan 4 del 21 al 24. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran es necesario que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué está haciendo usted para adorar al Padre en espíritu y en verdad? Como lo dice en Juan 4:23. Medite un momento. También se recomienda leer en la guía para el estudio de las Escrituras la definición de adorar. También se recomienda leer el discurso Las bendiciones de la adoración del elder Dean M. Davis en la Leona de noviembre de 2016. Con esto concluye Ven Sígueme 2019 para uso individual y familiar. Capítulo 7, titulado Juan 2 al 4, correspondiente del 11 al 17 de febrero de 2019, titulado Os es necesario nacer de nuevo.